Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy vamos a introducirnos nuevamente al mundo fabuloso de la literatura. Vamos a colgarnos en esta oportunidad de la narrativa del boom y vamos a hablar de Mario Vargas Llosa y su novela. La novela que fue reconocida y que fue el trampolín para que se convierta en uno de los representantes del boom de la narrativa. Me refiero a La ciudad y los perros. ¿Qué fue el boom latinoamericano? Fenómeno literario y editorial surgido en los años 60 y 70 del siglo XX en América Latina. Habíamos señalado, habíamos dicho de que principalmente las editoriales son los que ahora juegan un papel preponderante para que la literatura sea llevada a otros lugares, en especial a Europa. Este boom se da entre los años 60 y 70, 1960-1970. Un grupo de jóvenes autores rompieron el esquema tradicional de la literatura. Hasta ese entonces la literatura seguía patrones y todos los autores o escritores se sometían a ellos. Pero a partir de este grupo de escritores, que son Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y nuestro compatriota Mario Vargas Llosa, rompen todo ese esquema haciendo de esto el famoso boom. ¿Qué temas tocaban en la literatura del boom latinoamericano? La fusión de lo real. Fusión, estamos hablando, la fusión de lo real, lo ideal y lo fantástico. Estas tres cosas los unían y hacían de ella una historia. Lo fantástico, el gran Gabriel García Márquez. De allí viene a llamársele como el realismo mágico, quien él lo crea en sus novelas. Pero también los otros es la combinación perfecta de lo real, lo ideal y lo fantástico. El otro tema es el ajuste de su producción al avance de las comunicaciones. Sabemos que el hombre cada vez más avanza en esto de lo que es las comunicaciones. Y ellos no podían quedarse atrás y hacen a la par el avance en su literatura. Y finalmente el otro tema, ¿qué cosa tocaban en sus obras literarias? Los problemas morales, psicológicos y sociales. Morales, lo que a veces el humano esconde. Eso lo traducían ellos a través de su escritura. El aspecto psicológico, sí, muchos males que propiamente atañen a la psicología. El fanatismo, por ejemplo, ¿no? Situaciones así, y lo exponen ellos. O de repente lo que estaba sucediendo en las sociedades de esa época, la cuestión política, las dictaduras. Definitivamente estos cuatro representantes del boom de la literatura peruana estaban en contra, por ejemplo, de las dictaduras, ¿no? Eran libertarios, luchaban en contra de ello. Y allí lo expresaban en los temas del boom latinoamericano. Sus características unen el género conocido como realismo mágico. Los escritores del boom expresaban las distintas realidades de sus países, combinadas con fantasía. Es así, la novela que el día de hoy, por ejemplo, vamos a analizar, que es la de Mario Vargas Llosa, conocida como La ciudad de los perros. Allí nos vamos a dar cuenta de que es una realidad que sucede en el Perú, en un colegio militar, ¿no? Pero también el autor le añade cuestiones fantásticas para hacer de ella una historia digerida. Trataban temas como la represión y el miedo interpuesto por los dictadores. Eso es lo que hace un momento, es decir, el tema político también estaba presente en sus narraciones.
experimentaron mezclando diversas técnicas narrativas. El realismo mágico. Esto definitivamente hay que darle el lugar y el espacio. ¿A quién? A Gabriel García Márquez. Allí aparece esa famosa frase, ¿no? ¿Qué cosa crees? ¿Que los chanchos vuelan? Sí, en la novela de Gabriel García Márquez, especialmente en Los 100 años de soledad o en las otras novelas, sí es posible que los chanchos vuelan. Por eso viene el término realismo. Género literario que surgió en Latinoamérica de mediados del siglo XX. Muestra lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Eso vendría a ser el realismo mágico. El impacto cultural. Estimuló el interés mundial por la literatura latinoamericana. El mercado editorial influenció mucho. Dio origen a otros movimientos posteriores, el post-boom. Después del boom latinoamericano, ya los otros autores, ya con mayor, digamos, abierto ya el camino, pues surgieron muchos otros movimientos después del boom latinoamericano. Los principales escritores, eso es lo que les te manifestaba hace unos momentos: Carlos Fuentes de México, Julio Cortázar de Argentina, Gabriel García Márquez de Colombia, Juan Rulfo de México y el gran Mario Vargas Llosa de Perú. Hoy vamos a analizar al gran y laureado escritor peruano Mario Vargas Llosa. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, así es su nombre verdadero, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, nació en Arequipa, Perú, un 28 de marzo de 1936. Se desenvolvió como novelista, ensayista, cuentista, dramaturgo, periodística y crítico literario y de política. Miren, cuántas facetas ha tenido o tiene el gran Mario Vargas Llosa. Novelista, más conocido, ¿no? Ensayista también, o sea, ha escrito algunos ensayos. Cuentista, algunos cuentos, sí, tiene unos hermosos cuentos. Por ejemplo, Los Jefes, Los Cachorros, son cuentos. Dramaturgo, o sea, ha escrito también para el teatro. Periodista, trabajó en unos medios muy importantes aquí en el Perú. Escribió para diarios importantísimos de España y de Latinoamérica. Crítico literario, también de vez en cuando criticaba o hacía sus apreciaciones en lo que es el mundo de la literatura. Y ni qué decir de política. En el Perú, en el año 1990, participa como candidato presidencial. En el año de 1990, él es candidato a la presidencia de la República y donde definitivamente pierde. Y en el otro lado estaba Alberto Fujimori. Él le gana en esas elecciones de 1990. Es junto a Gabriel García Márquez quien mayor proyección internacional ha logrado entre los escritores del mundo. Sí, definitivamente. Así como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa ha trascendido y quizá es el novelista en la actualidad más reconocido en el mundo. Pero también lo que le ayudó ya a consagrarse como tal es el Premio Nobel de Literatura que obtuvo en el año de 2010, en el año 2010. Dentro de su vasta obras, él ha escrito, por ejemplo, La ciudad de los perros, que comienza justamente esta novela en el año de 1962, La casa verde, 1966, Los cachorros, 1967. Los cachorros es un cuento, ¿no? La casa verde y La ciudad de los perros son novelas. Conversación en la catedral, 1969, también otra novela. Pantaleón y las visitadoras, 1973. La tía Julia y el escribidor, 1977. La guerra del fin del mundo, 1981. Historia de Maita, 1984. El hablador, 1987. Elogio de la madrastra,
1988, Lituma en los Andes, 1993, Los cuadernos de Don Rigoberto, 1997, La fiesta del Chivo en el año 2000, El paraíso en la otra esquina, 2003, Travesuras de la niña mala, 2006, El sueño del Celta, 2010. Y hay que agregarle una última novela que él ha escrito. Es esta, ¿no? Mario Vargas Llosa, Medio siglo con Borges. Esta es, no es la última, porque cuando ya decimos última, quiere decir que ya no va a haber más. La última de su producción literaria, ¿no? O de su reciente producción literaria. Se postuló a la presidencia de su país en 1990, eso es lo que les comentaba hace un momento. Y todos esos avatares, lo que sucedió en esa campaña política, él escribió una novela y lo puso como título El pez en el agua, 1993. En España se le concedió la nacionalidad española y fue incorporado como miembro de la Real Academia Española. Entonces, en la actualidad, Mario Vargas Llosa tiene doble nacionalidad. Es español y también peruano, ¿no? La española y la peruana. El 7 de octubre del 2010 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Este premio lo recibió por su cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. Entre sus novelas se encuentran comedias, novelas, policíacas, históricas y políticas. Se caracteriza por la importancia de la experimentación técnica. Muchas de las obras están influidas por la percepción que tiene el escritor de la sociedad peruana y por sus propias experiencias como peruano. Ahora vamos a desentrañar, a explicarles esta novela que, como vuelvo a repetirles, le transformó la vida a Mario Vargas Llosa. Con esta novela él debuta, diríamos, entre los grandes, para que pueda ser catapultado y considerado como integrante del mundo latinoamericano. Novela basada en las experiencias de Mario Vargas Llosa, tuvo como alumno del Colegio Militar Leoncio Prado. Recrea el ambiente de violencia entre los internados. Hablamos de un colegio militar en el Perú, que la característica es que todos los alumnos son internados. ¿Qué significa ser internados? Que ellos ingresaban los domingos en las noches, toda la semana, estaban en el colegio, convivían, dormían, tenían las famosas cuadras como dormitorios y estudiaban definitivamente. Y los días, viernes por las tardes, salían hasta el día domingo para que puedan estar con su familia. A eso se llama el ambiente o entre los internos. La novela narra las actitudes en el colegio militar de un rebelde grupo de novatos, llamados por sus compañeros más mayores como perros. Ese término, mayormente lo de los grados superiores, les ponen a los grados menores, porque eso es, digamos, como una norma, entre comillas, dentro o institucionalizada en los institutos armados o también en este caso en el Colegio Militar Leoncio Prado, aquí en el Perú, que deciden formar un comando ilegal. O sea, dentro de todo ello, para que no sigan siendo maltratados, pues entre ellos se organizan y forman un comando, ¿no? Que le llaman el círculo, llamado el círculo, para luchar contra las injusticias de los mayores. Con el tiempo, el carácter del círculo se desvirtúa, pues sus miembros se dedican al contrabando de alcohol y cigarrillos. Esto sucede principalmente cuando este grupo de este círculo llega al 5º año de secundaria, el último año. Entonces ellos se convierten prácticamente en dueños absolutos de todas las cuadras y se dedican al contrabando de alcohol y cigarrillos. La vida en el internado, sin embargo, sufre un giro importante cuando se produce el misterioso asesinato de un delator llamado El Esclavo.
¿Por qué razones? Vamos entonces a manifestarle, a grosso modo, qué es lo que sucedió allí. Allí surge un liderazgo, un líder que cuando estuvo en el cuarto de secundaria se enfrenta a los de quinto, conocido como el jaguar. El jaguar es el quien se enfrenta. Aquí está, mostramos, él es el jaguar, el líder de todo el círculo cuando se enfrenta a los de quinto. Entonces, a partir de ese momento, se convierte en el líder del círculo o de todos. Pero es mal utilizado este liderazgo porque ya lo convierte al círculo en cosas malas. Y decide robar el examen de química. Y dentro del grupo lo encomiendan este trabajo al esclavo, que también era un miembro del grupo. Y se logra realizar ello, pero con una sola cosa, que al momento de salir con el pie que quedaba en la ventana, rompe un vidrio y no puede limpiar ello hasta que se descubre que ha sido robado la prueba de química. Y es allí donde surge todo ello, hace las investigaciones gracias al otro personaje, que es el teniente Gamboa, que está a cargo de la tutoría de todo este grupo de alumnos. Entonces, vamos ahora a señalar quiénes son los personajes principales. El jaguar. Alberto Fernández, que es el nombre que se pone, pero en realidad es Mario Vargas Llosa, conocido como el poeta. Ricardo Arana, conocido como el esclavo. Teresa, que es amiga y casi ya enamorada del esclavo, pero el poeta, cuando el esclavo es castigado en una oportunidad, le pide al poeta que le lleve una carta, pero él no decide entregarle la carta, sino le dice que él por un tiempo va a estar castigado, no va a poder salir a Teresa. Y al final, el poeta y Teresa se terminan enamorando. Entonces, allí ya transgrede la amistad, el buen amigo, ¿verdad? Y el otro personaje es el teniente Gamboa, quien es el tutor, el encargado de todo el grupo de la cuadra, como llaman allí. Y Cava es el serrano, quien el que roba el examen, ¿no? Y que a él, cuando descubren que él ha sido el quien ha robado, simplemente terminan expulsándolo del colegio. Pero él no delata quién ha sido. Después se sabe. Por eso que el jaguar quiere cobrar venganza, averiguar quién ha sido. Y entre otras cosas se filtra. Y efectivamente quien había delatado esto había sido él, el esclavo. Le había contado la verdad al teniente Gamboa. Y entonces los ponen en calabozo y todo lo demás y van surgiendo las historias. Los otros personajes es el Boa y Rulos, como ya personajes secundarios diríamos, ¿no? Justamente esta novela nos hace reflexionar un poco de lo que cómo es la vida en los colegios o en los institutos armados. Y eso es lo que cuenta parte de sus vivencias el gran Mario Vargas Llosa, conocido como en esta novela. Hasta aquí es lo que podríamos conversar. Hasta otra oportunidad entonces. Muchas gracias.